Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, estamos acá, son pasadas las 13 horas, si ese reloj anda bien, 13 y 4, me parece que no anda bien, pero no importa, los conscientes saben que después de las 13 se abre este boliche al que hemos llamado Café La República, donde la voz cantante la tiene siempre Santiago Kovadlov, así te lo digo. Venimos de voz cantante ese siempre porque venimos es a entrevistar a un... Lo de la voz cantante, bueno, me gustaría, sí, pero lo cierto es que en nuestro programa de hoy, Jorge, más allá de nuestro invitado, de quien enseguida hablaremos, hemos hecho un recorrido por los desafíos de la contemporaneidad, te diría yo. ¿Cuáles? Algunos de los problemas que plantea el presidente. Inicialmente, creo yo que tu editorial recordando el Día del Periodista, confronta dos conceptos que me parecieron muy interesantes. Vos señalabas que uno de los rasgos distintivos del periodismo auténtico es su búsqueda de la verdad, es decir, la posibilidad de que lo que se diga tenga que ver con la lucha contra el encubrimiento de los hechos, contra el prejuicio ideológico que normalmente ahoga el discernimiento de la complejidad de la realidad, y confrontabas en ese editorial la tendencia a la generalización. Por ejemplo, todos los periodistas son malos, todos los periodistas son, en fin, gente que está envenenada por la necesidad de tergiversar los hechos, con el concepto de verdad en el cual se empeña el periodista auténtico, y que, entendí esto así, fue el objeto directo de la celebración que hacías del Día del Periodista. El periodista como un desvelado por la necesidad de que la estrechez de mira sea permanentemente combatida en este trabajo fundamental que es el de informar. Vos decías, no hay recurso más pobre que el de generalizar, y de generalizar entendiendo que hay una falsa universalidad, que es la que proviene de la visión abstracta, sin matices, sin particularidades de los hechos. La verdad, como el reverso de esa generalización, entonces recibió en tu editorial de hoy tanto el aliento de una celebración como el llamado a no dejar de perseverar por parte del periodismo en la búsqueda de una verdad que se impone como definición de lo que es a medida que combate el prejuicio y precisamente la tendencia a la negación de la riqueza de los hechos en nombre de una presunta noción de lo verdadero entendido como lo inequívoco. Por otro lado, nos entrevistamos con Lala Pasquinelli, una autora que recientemente publicó La maternidad como opción o como fatalidad, ella lo llamó como deseo o mandato, donde la idea de la femineidad encuentra la posibilidad de ser expresada como tarea, como una tarea que permita liberar la noción de lo femenino de connotaciones inequívocas, de una idea de que la mujer se agota en lo que tradicionalmente se ha entendido por ella. No se propone tanto una nueva identidad como si un dinamismo profundo, novedoso en la concepción de la mujer, de una mujer que en nuestro tiempo aparece vinculada a tareas que hasta no hace mucho parecían imposibles para ella. Pero por otro lado, como bien conversábamos con vos, ¿qué significa la opción de la no maternidad? Una mujer que opta por la no maternidad
está traicionando su índole, su concepción histórica o cultural, pero por otra parte está precisamente este tema de la libertad, de construirse como mujer, magníficamente planteado por Pasquanelli. Y por último lo entrevistamos a Sergio Pujol, autor de Las Edades del Tango, un libro tan valioso que viene a contarnos no solamente la historia de un género musical, sino la historia de una identidad nacional que se redefine, se reformula, se reconfigura también a través de la música, también a través de la música en un día como el de hoy, ¿no es cierto?, en el que el país está lamentando, ¿no es cierto?, la muerte de ese último adiós que se le está dando al indio que representó tanto para tanta gente y que representa tanto en la historia de la música. Todo esto enhebrado en una primera parte del programa que nos lleva ahora, a decirte que nuestro entrevistado, ¿no es cierto?, el que hoy está aquí, es el José María Poirier, director de Criterio, un hombre que ha hecho del tema eclesiástico una reflexión contemporánea y que ya ha estado con nosotros muchas veces. De manera que le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario, José María, una vez más, gracias. Ya hemos tenido, efectivamente, y lo hemos tenido presencial en la Feria del Libro, recuerdo por lo menos una vez. Es verdad. Sí. Y para nosotros es un enorme placer poder conversar contigo en un momento donde, bueno, tenemos una nueva encíclica papal, con toda la interpretación que eso, ya de por sí, la presencia de un nuevo papa, de un papa que está dando sus primeros pasos, y que dice, lee una encíclica, en este caso creo que con una novedad, que es que además estuvo presente en el momento de la lectura de la encíclica, lo que muchos observadores, por lo menos de los que yo he leído, lo consideraron parte de la significación de la propia encíclica, ¿no? Nunca había pasado, en general se lee la encíclica y no está el Papa. Bueno, es un agregado. Pero bueno, José María, bienvenido, gracias por estar y vamos a iniciar esta conversación. Claro, una conversación que consiste ávidamente en conocer, el deseo de conocer tu opinión sobre esta encíclica, Magnífica Humanidad, la tituló León XIV, y preguntarte ante todo, ¿qué alcance tuvo para vos esta propuesta? La primera observación que se me ocurre es que muchos pensábamos que el género de las encíclicas un poco había quedado superado en el tiempo. Todos pueden observar que al elegir su nombre como pontífice, León está haciendo referencia a León XIII, es decir, porque acá se vinculan las cosas. Con su famosa encíclica, era todavía finales del siglo XIX. Así es, 1891. Sí, y esa encíclica fue muy importante porque marcó como un interés que un poco inusual hasta entonces del papado por los temas sociales y los temas de la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Ahí es muy duro, tanto con el capitalismo salvaje, hoy diríamos, como con el comunismo marxista. Uh-huh. Evidentemente estaba inspirándose León XIII en el humanismo cristiano, que tenía una larga tradición y que no eran los mejores momentos esos, pero marcó, y creo que con esta encíclica que acaba de publicarse de León XIV, retoma esta historia, que sería la historia de lo que acostumbramos llamar doctrina social cristiana. Yo adhiero a lo que otros prefieren denominar pensamiento social cristiano, porque la palabra doctrina es una palabra muy específica y muy dura. Entonces, puede haber una doctrina social, es relativo, porque justamente los documentos que han hecho referencia a eso se van acomodando
a las circunstancias de los tiempos. En esta línea del pensamiento social cristiano manifestado por pontífices, me parece que los dos documentos que quedan en el siglo XX como fundamentales son la encíclica de Juan XXIII y la encíclica famosa de Pablo VI. ¿Por qué? Porque ahí se habla de la paz de una manera y del desarrollo después, de una manera nueva para el lenguaje pontificio. Y creo que la paz es una preocupación que, por supuesto, si la tenemos todos, como no la va a tener Prevost. Entonces, lógicamente, lo primero que quiere hacer. Me llama también la atención otra cosa, porque quiero observar esto sin ánimo crítico, pero me parecía que el largo pontificado del Papa polaco llevó a que la sucesión de documentos, y algunos tan extensos y tan formales, le quitó interés a las encíclicas. Es un hecho real, ¿no? Yo no estoy en condiciones de juzgar ahora si lo mismo le pasó a Francisco o no, pero en líneas generales son más gestos y percepciones de la situación lo que caracterizó al Papa Bergoglio. Pero me parece, sí, siempre están las encíclicas de Benedicto XVI, son muy académicas, pero creo que van a tener un lugar en la historia. No hay duda, sí, pero solo interrumpirte para decirte esto. Creo que Benedicto XVI logró en el ámbito académico, educativo, en el campo intelectual, un importante protagonismo. Tal vez, si tenemos que hacer aún una pausa, sería interesante retomar esta idea de la conciliación entre lo intelectual y lo social, tal como va a irrumpir en León XIV a través de su propia encíclica. Sí, Santiago, déjame aclarar que estamos con un invitado, José María Poirier. Aclarar que estamos hablando de la encíclica papal, de la última encíclica, y que yo les pediría, que empezáramos después por explicar qué es la encíclica y qué es la esencia de la encíclica, cuál es la novedad de la encíclica, para que nuestros oyentes se ubiquen, porque bueno, la difusión que nosotros a veces leemos no es la misma que alcanza a todas las personas. Así que, claro, eso es cierto. José María, después déjanos un segundo y vamos a seguir conversando en esta edición especial de Café La República con invitado en piso, en este caso el director de la revista Criterio. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Muy bien, así estamos en el Café La República, en esta segunda hora de Haciendo Pie, hoy con un invitado para nosotros que nos da mucho gusto recibirlo, José María Poirier, director de la revista Criterio, y porque decidimos conversar sobre la encíclica papal. Tenemos un nuevo papa, un papa recientemente designado, hace poco tiempo, y tenemos una encíclica papal de apenas 2 semanas, 3 semanas, ¿no es cierto? Así es. Así que, bueno, ese era el motivo por el cual convocamos a José María, a quien agradecemos mucho. Y para nuestros oyentes también debe ser importante, suponemos que para muchos, entender bien qué implica una encíclica como pronunciamiento de un papa en la iniciación de su labor. ¿Qué nos diría? Claro, como la palabra misma lo indica, es una carta un poco larga, por lo general, pero es un mensaje específico que el Papa dirige desde hace un tiempo, lo dirige al pueblo cristiano, en particular al católico, porque ese es su ámbito, pero extendido a todas las personas interesadas en el tema. En una época solían usar la terminación un poco imprecisa
a todas las personas de buena voluntad, pero eso también habría que definirlo. Pero de todas maneras me parece muy interesante. Lo que se hace en este documento, hay que aclarar una cosa, no son documentos estrictamente dogmáticos. Quiero decir, las encíclicas pueden ser superadas, expresan un momento, expresan un pensamiento, que es el pensamiento histórico de ese pontífice. Entonces hay que quitarles un poco ese color doctrinal que puede preocupar un poco. El otro día estaba leyendo que Simone Weil justamente estaba muy cerca, dice, estoy muriendo a las puertas de la iglesia. No podía tampoco manifestarse así, porque si bien no era religiosa, provenía del judaísmo, y entonces en el momento tan difícil que le toca vivir, no podía crear una ruptura. Lo mismo le pasó a Joseph Roth. Pero lo que ella decía sí claramente es: no puedo aceptar los dogmas de la Iglesia porque me restarían libertad de pensamiento. Y yo me dedico a la filosofía, y a una filosofía social. Es verdad, una de sus amistades, un sacerdote francés, Perrin, escribe muchas veces sobre el contacto epistolar que habían mantenido mucho tiempo, y entonces dice, no podía imaginar un Concilio Vaticano II que cambiara los términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo referencias a la historia de las encíclicas, y las hubo antes del Concilio Vaticano II, que es el gran eje para la Iglesia Católica del siglo XX, y se extiende. Cuando algunos dicen, o me observan, este Papa tímidamente empezó y recién ahora se está expresando, no lo comparto del todo, porque creo que las ideas las tenía muy claras. Lo que probablemente retrasó su personalidad fue el hecho de que tenía que poner en orden muchas de las cosas que heredaba. Y esa herencia, como pasa siempre en la política, es complicada. Entonces, ahora sí, porque esta es una encíclica muy pensada y muy consultada con expertos. O sea, está trabajando de esto desde que empieza su pontificado. Entonces, creo que en ese sentido es un documento interesante que va a marcar la opinión pública, como no la marcaron muchas otras encíclicas. Y el título que eligieron muchos medios, y es correctísimo, es En tiempos de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. No es el único tema, pero es central. Porque por otra parte está lo que, por ejemplo, Gustavo Irrazábal dice, pone en orden la doctrina social o el pensamiento social de la Iglesia. Y es verdad, porque estaba muy desordenado, porque es un proceso que va acumulando aportes, tendencias y figuras. Pero en este sentido observo que León XIV tiene una claridad de pensamiento y un rigor. Bueno, si bien recibió también la ciudadanía peruana, bueno, no es un latino en ese sentido. Entonces tiene ese rigor, ¿verdad? Claro, pero al mismo tiempo es el segundo papa americano. Sí. ¿No es cierto? Es interesante. ¿Qué reflexión te suscita ese hecho de que haya habido, más allá de que uno era sudamericano y el otro es norteamericano, esta propensión a la elección de un segundo papa americano? ¿Qué pasa con los europeos? Pasa que Europa está viviendo todavía hoy, y no sabemos cuánto tiempo eso requerirá, una crisis de identidad religiosa. Eso es muy fuerte. O sea, hoy, por más que nos pueda sorprender la cantidad de gente que lo acompañó en este viaje a España,
curiosamente un viaje que nunca quiso hacer Francisco, Ajá. por su enfrentamiento con una iglesia muy tradicionalista como es la española en líneas generales. Y que los intentos que hizo Francisco por readecuar a los tiempos a la iglesia española se frustraron. Entonces, me parece que América ofrece, como se dijo siempre, el nuevo mundo. Ahora, uno de los llamados más fuertes que hace este Papa es a Europa que vuelva a ser la que rija el pensamiento occidental. Sí, eso es muy importante Eso sí. entenderlo. Y Jorge, en el reciente, yo diría, en la reciente confrontación que de alguna manera tuvo el Papa León XIV con el presidente de Estados Unidos, bueno, algo de esto está. ¿Cómo leíste o cómo interpretaste esa confrontación? Y me pareció clara, valiente y necesaria. Lo que pasa es que Trump estuvo obligado a escucharlo porque es un norteamericano y eso incomoda porque no él se siente un poco una especie de emperador, un emperador con un tiempo limitado, lo tenemos todos el tiempo limitado, pero quiero decir ahí democráticamente no puede. Tiene poco de democrático y sobre todo tiene poco de republicano, ¿verdad? Vos lo has tratado mucho, sí. Ustedes lo han tratado, porque es un problema, es una caída de un país tan importante como los Estados Unidos. Así que me parece que hay una recuperación de América en el sentido de que puede manifestar otra cosa. América Latina... sí, toda América Latina tiene una presencia significativa del catolicismo, acompañada por algunas denominaciones protestantes o de la Reforma, que son muy importantes y que trabajan mucho en lo social. Y Estados Unidos tiene una creciente presencia de la Iglesia católica porque la presencia de hispanos y la cantidad de migrantes que van cambia un poco eso es otro tema que saca León XIV, ¿no? Que Europa tiene que animarse otra vez a tener hijos, porque si no se agota. Bueno, es curioso porque también el presidente Trump le hizo una exigencia a Europa en el sentido de que asuma con responsabilidad su situación geopolítica en relación a los riesgos militares que podría correr y que se independice, digamos así, de la paternidad norteamericana. Desde este lado aparece una demanda de una paternidad, ¿no es cierto?, claro, más activa, importante. De hecho, Europa, y yo lo acabo de ver en Italia, donde se están cerrando jardines de infantes. Sí, eso es impresionante, ¿no? Y este Papa de algún modo viene a decirle a Europa que crezca, ¿no? Claro. Eso es muy interesante y es yo creo que bueno, que el pensamiento que él está intentando proponer es un pensamiento con profundas raíces, pero también muy marcado por la inteligencia artificial, que a él le preocupa lo que decíamos antes. Él dice, no es neutra, digamos, y él la reconoce como muy válida. Porque eso hay que subrayar eso, Jorge, también, ¿no? Sí, me preguntaba si, te lo pregunto, José María, porque no lo sé, si le preocupa solo la inteligencia artificial o le preocupan los poderosos, ¿no es cierto? Claro. Los nuevos dueños, los que se llaman nuevos dueños del mundo, porque hay una alianza entre estas. Hay un empresariado que ha salido a reclamar un protagonismo político. Que está ejerciendo una presión enorme sobre los poderes democráticos, que tienen planes, bueno, hemos escuchado algunos planes, entre ellos incluida la Argentina como lugar posible de refugio frente a un punto que puede desaparecer y que ellos están colaborando para que desaparezca. En fin, me parece que el Papa no solamente...
Sí, es Pero te verdad. lo pregunto, ¿no? No, es verdad, y yo creo Si que... solo la tecnología lo que le preocupa en manos de quién está esa tecnología. Bueno, él lo dice claramente, Sí. se han desplazado a las naciones, Claro. y lo han tomado empresas multinacionales que estaba este canadiense, el de que tuvo una voz para en la presentación de la encíclica, que es un hombre muy metido en el tema informático y en el tema de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué lo invita? Porque él se opuso a la desregulación total que pretendía Trump. Claro. Eso es. Claro, Hay claro. un punto, es interesante que lo leamos al Papa León XIV, por lo menos en uno de sus párrafos, Sí. el 97, donde dice así, vamos a ver, José María, ¿cómo lo interpretas? No es mi intención ofrecer aquí un tratado sobre la inteligencia artificial, ni recorrer una bibliografía que ya es muy amplia. Existen actualmente contribuciones importantes también en el ámbito eclesial a las que es posible hacer referencia. Me limito a recordar algunos elementos esenciales para un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites. Es verdad. Mi amigo Antonio Spadaro, que fue hombre de consulta durante todo el pontificado de Francisco y ahora está en la parte de cultura en Roma, en el Vaticano, jesuita también. Y él dice, no pasemos como desapercibidamente las dos citas bíblicas que hace este Papa en la encíclica, ¿no? Porque él lo que quiere insistir es en que, a ver, hay una... Él toma la imagen de la Torre de Babel, ¿no? Así es. Y entonces la Torre de Babel sería una construcción que nos mata, porque primero se confunden las lenguas, no se alcanza nada. Es como un deseo exagerado del ser humano por estar por encima de todo, igualarse a la divinidad y querer alcanzar el cielo con una torre. Y entonces él dice, bueno, esa torre, pero toma primero el ejemplo de un personaje poco citado, poco citado del libro, que es la reconstrucción del templo en Jerusalén. En el regreso, bueno, este personaje vuelve justamente solo para eso, pero le interesa mucho al León XIV porque dice, pero es un personaje importante bíblicamente porque no baja líneas, no da órdenes, sino que reúne a las familias y les propone que cada una reconstruya su tramo, lo que puede, del viejo templo, ¿no? O al menos del muro. Y me parece que es importante porque está en las antípodas de muchas de las actitudes de figuras como Trump, como Putin. Me abstengo de los chinos porque son siempre un misterio, pero no, evidentemente, Sí, no. No sabemos. Tampoco creo que prometan demasiado, pero sí es un mundo polarizado mal. Y Claro. bueno, Sí, Me preguntaba, José María, ¿cuál es la clave, la diferencia fundamental entre lo que estamos viendo de este Papa y el papado de Francisco? Porque da la impresión que son dos concepciones diferentes acerca del mundo, acerca del poder mundial. Me refiero en eso, no me refiero a lo estrictamente doctrinal. puedo equivocarme, lógicamente, pero me parece que
en lo sustancial lo tiene muy en cuenta el actual pontífice a Francisco. Porque ha retomado los puntos más clave de Francisco. Evidentemente son dos maneras de sentir y de proponer diferentes. Ajá. No se deja llevar por esas actitudes que lo caracterizaron mucho a Francisco, de un personalismo muy inquieto, muy ferviente y a veces poco ordenado. En cambio, este es un hombre con mucho rigor. Al mismo tiempo, si bien los dos provienen de familias religiosas, porque uno era jesuita y este es agustino, para los agustinos la espiritualidad anclada en San Agustín es muy fuerte. Sí. Y entre San Agustín e Ignacio de Loyola hay una diferencia grande. Es muy interesante lo que está señalando José María Poirier, director de la revista Criterio, porque muchas veces en la prensa circula la idea de que este es un papa agustino, que proviene de la orientación de San Agustín. Y creo que lo que ahora está diciendo José María es muy importante, porque la proveniencia doctrinaria de este papa comparada con la del papa anterior, que es un jesuita, marca también una tendencia muy distinta a entender cuál es la prioridad, digamos, de una gestión como la que ese papa puede llevar adelante. ¿Vos advertís eso también? Sí, por otra parte, creo que desde la formación son distintos, porque la formación filosófica, en el caso de este papa actual, es más platónica. Eso es, agustiniana. Claro, y los jesuitas han tenido a la fuerza que hacerse tomistas. Entonces, en un poco se vuelve a vislumbrar los matices entre el pensamiento de Platón y el de Aristóteles. Eso es un hecho. Sí, así y es. eso trae consecuencias. Aparte, digámoslo como es, Francisco no era un intelectual. No, ahí está. Era exacto. Y este sí. es muy está más cerca, es muy atento. Muy acerca, además de la proveniencia de Benedicto XVI también, Claro, ¿no es cierto? claro. Que también lo era. Lo que es curioso es que la orden, ni siquiera es una orden, la congregación de los agustinos, orden en un sentido amplio, nace en el medioevo, en el siglo XI o XII. Es curioso porque esa tradición la va a recuperar, porque eso no lo funda Agustín, No, claro. pero la obra de Agustín inspira esto. Claro. Si volvemos a la encíclica, Jorge, Sí. el párrafo 134, que está dentro de la reflexión sobre verdad y democracia, propone un tema muy interesante. Dice León XIV, cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la democracia se debilita. El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, para el cual, como escribió la filósofa Hannah Arendt, los súbditos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, es decir, la realidad de la experiencia, y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas del pensamiento. Creo que aquí está tocando un tema álgido del presente, ¿no te parece, José María? Sí, yo creo que sí. Por otra parte, en la experiencia personal de él hay elementos muy significativos para analizar esto. En primer lugar, él tuvo, vamos a ver cómo terminan las elecciones en Perú, pero él tuvo un desencuentro profundo con Fujimori, rotundo. Sí, claro. Y lo tuvo también con el cardenal Cipriani del Opus Dei,
tan fustigado por Bergoglio, pero también tan fustigado por él. Entonces, quiero decir, él tomó una distancia entre una iglesia que se acomoda con el poder y un poder que desconoce la ley. Y eso es muy importante. Es decisivo, ¿no? Es decisivo. De todas maneras, el tema de la verdad está siempre presente, claro, porque si confundimos, él habla mucho de las tendencias, ¿no? De que si nos dejamos llevar por las tendencias y en vez de analizar con seriedad y preocuparse por buscar la verdad, nos quedamos con meras frases o imágenes eso no nos lleva por buen camino, porque yo creo que está atento. Por ejemplo, a los jóvenes ahora en España les insistía mucho sobre el tema de la verdad, ¿no? Claro, el tema de la relación entre ética y eficacia. Claro. ¿No es cierto? Es decir, una eficacia que es indiferente a la ética puede alcanzar resultados espléndidos en un orden práctico. Por ejemplo, la eliminación de 6 millones de judíos en un campo de concentración o en varios es una tarea eficaz. Fue una tarea eficaz, lo digo sin cinismo. Sí. Es decir, lograr eliminar a 6 millones de personas requiere un orden y una aptitud práctica enorme. Ahora, éticamente hablando, es una monstruosidad. Entonces yo creo que este Papa vuelve a llamar la atención sobre el peligroso distanciamiento entre un utilitarismo, un pragmatismo disociado del problema de la ley. Claro. Y fíjate que mientras él elogia de alguna manera todos los avances que en la medicina ha producido la inteligencia artificial, que son maravillosos, sí, la verdad que pero sí. al mismo tiempo no le deja a la medicina la palabra sobre el misterio de la vida humana, porque son dos cosas totalmente distintas, y no está llamado el médico a ser filósofo. Claro. Entonces, por eso que la opinión pública puede a veces tomar partido un poco superficialmente, diciendo, bueno, pero si está en contra del aborto y de la eutanasia es un conservador. Bueno, sí, conservadora en ese sentido fue gran parte de la humanidad, pero no es ese el punto. El punto es lo que decíamos antes, que la tecnocracia que incluye a la inteligencia artificial no sea motivo para no pensar lo ético. Esto es decisivo, yo creo, Jorge, ¿no? Es una preocupación que nos tiene que permitir entender que una cosa es disponer de una herramienta excepcionalmente innovadora, como es la inteligencia artificial, y otra preguntarnos por la responsabilidad del sujeto en su empleo. La responsabilidad subjetiva en este empleo. Y yo tengo esta impresión, que creo que estamos compartiendo, de que a lo largo de estos 245 párrafos de la encíclica Magnífica Humanidad, este Papa viene a hacer una advertencia sobre un riesgo primordial, que es la fascinación por el objeto. Está bien. ¿No? La idolatría del objeto. Yo me acordaba que Isaías, en el párrafo, creo, el fragmento 44, el versículo 44 de la Biblia, dice que uno de los riesgos fundamentales que corre el que tala un árbol, lo deja secar, luego fragmenta una parte, lo pinta y se echa a sus pies y lo llama mi Señor, sí, es que caigamos en la idolatría de un objeto, que es esperar de él respuestas que solo pueden provenir del espíritu del hombre, ¿no? Qué bien definido, sí. Vamos a escuchar un temita y seguimos hablando. Estamos con José María Poirier, estamos tratando de entender la encíclica papal y entender este Papa. Sí, lo que él nos aporta. Exactamente. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, estamos en Café La República, los últimos 7 minutos de nuestro programa. Estamos con un invitado que para nosotros es muy grato, José María Poirier, director de la revista Criterio. Estamos tratando de entender al Papa, al nuevo Papa, a la encíclica
que ha emitido este Papa. En fin, de esto hemos estado hablando y de esto vamos a seguir charlando a los últimos minutos y que nos recordando lo que nos decía José María Poirier acerca de las últimas encíclicas papales, cartas, como las llamó él, que buscan traducir la inquietud de la Iglesia por los desafíos del presente, ¿no? Por una realidad social que demanda a la Iglesia, en tanto tiene el lugar protagónico que tiene, una propuesta acerca de cómo proceder en relación a los desafíos de hoy. Por ejemplo, el Papa León XIV dice: la omnipresencia de los medios digitales genera una cultura de la inmediatez y la sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía ante el esfuerzo que supone buscar la verdad. Educar en el uso de la inteligencia artificial implica, por lo tanto, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. La rapidez y la facilidad con las que se obtiene una respuesta o una síntesis hace correr el riesgo de que se apague el deseo de plantear preguntas que solo da fruto con el tiempo. Debemos aprender a proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta. León XIV, ¿qué opinás? Y me parece que está dicho con una justeza, con una precisión que hay que reconocerle, es envidiable, porque es así. No la tenía Francisco esa. No, hay verdad. una anécdota muy curiosa, porque muchos preguntan siempre sobre si sigue a Francisco o no lo sigue, y yo le decía a Jorge en lo sustancial, creo que sí, en lo que era clave. Hay una anécdota que cuenta el mismo hoy León XIV, y es que cuando él era superior internacional de los agustinos, vino varias veces a la Argentina. Paraba ahí en Buenos Aires, paraba en la parroquia de San Agustín, en la calle La Cera, frente a la Biblioteca Nacional. Y él cuenta que en un encuentro que tuvo con el que entonces era el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, tuvieron un desencuentro ideológico fuerte. Y entonces dice, yo ya le dije a mis compañeros en la orden, obispo no voy a ser nunca mientras esté este Papa. Pero este Papa es el que después se da cuenta que puede ser un buen obispo. Y después de todo su trabajo en poblaciones muy difíciles, como le tocó a él, y viendo las actitudes que tomaba en los temas centrales, después lo va a crear cardenal, y le va a encomendar algo que no tuvo nunca Bergoglio, porque Bergoglio había estado siempre en Buenos Aires. En cambio, este es un hombre muy viajado. Claro, y que viene de un trato con el Perú interior, muy hondo. Pero al mismo tiempo es políglota. Es muy viajado en todo el mundo, porque ha visitado todas las comunidades en los 5 continentes. Y por otra parte, la última tarea que le encomienda el Papa anterior, Bergoglio, fue coordinar todo lo que son los obispos en la Iglesia. Es decir, que él tuvo un conocimiento directo de los obispos muy importante. Yo creo que estaba más preparado él para evaluar qué podía salir de un cónclave que no el mismo Francisco, que los había nombrado. Porque claro, uno puede nombrar, pero después eso responde a la expectativa que... Ahora, todo eso que vos decís, Jorge, me lleva a pensar que la lectura que está haciendo José María de estos dos últimos papas, del actual y del anterior, muestra también lo inesperado, el papel que puede jugar lo imprevisible y la sabiduría, finalmente, con que Francisco advirtió que en quien habría de ser León XIV, podría la Iglesia encontrar una figura altamente representativa de esta doble experiencia que es
provenir de una de las naciones más poderosas de la Tierra, no haberse identificado exclusivamente con la que ella podía proveer, sino con la que la América demandante de justicia y de igualdad estaba pidiendo, y una formación, digamos, cosmopolita extraordinaria, ¿no? Una conjunción de valores indispensables. Eso es cierto, y creo que de alguna manera lo han marcado, y no me parece que esté preocupado. Está, sí, preocupado también por el tema de la paz y por el tipo que estamos conviviendo con 2 guerras enormes. Así es. Entre otras. Sí, pero es verdad. Y eso sí, él ahí ve un peligro para la humanidad enorme. Pero por otra parte fue muy claro con el conflicto entre Rusia y Ucrania ocupada. Claro. O invadida. Exactamente. José María, estamos despidiéndonos. Sí. Te agradecemos mucho, Santiago. Creo que ha sido un gusto enorme tenerlo a José María Poirier. Pudimos hablar del Papa, pudimos hablar de la encíclica, de la nueva encíclica, que va a dar muchísimo que hablar todavía al mundo. Así que nosotros encantadísimos de tenerte en este programa especial, en este Café La República especial. Muchas gracias, José María Poirier, director de Criterio. Gracias a ustedes. Chao, nosotros nos despedimos. Mónica, Santiago, hasta el domingo próximo. Gracias a todos. Chao. Suenan los estribos, el trote vuelve a casa. Cerras los ojos, el pony viaja a cuestas. No estás demente, no tengas miedo de soltar las riendas. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.